Mis hermanos, daremos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre del Señor. Primeramente oraremos y nos pondremos en comunión los unos con los otros y entregaremos los saludos. Oremos y demos gracias al Señor. Padre mío celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por la oportunidad que usted me da para poder entregar el mensaje de su palabra. Dame gracias, Señor, en esta tarde. Alienta mi alma, mi espíritu, Señor, para poder utilizarse, Señor, para tu beneficio, Señor, de tu obra por misericordia. Así también seamos beneficiados por tu palabra, para poder crecer en la gracia, en virtud, por misericordia, Padre. Te ruego, Padre, que nos ponga en comunión los unos con los otros, desde el más mayor hasta el menor, el que está más alejado como el más cercano, por misericordia. Te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, primeramente, también doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede para poder entregar el mensaje de su palabra. Y así también, mis hermanos, poder también agradecerle al Señor por encontrarme en este lugar, en este medio de gracia, de bendición que encuentro yo para mi vida primeramente y mi familia. También, mis hermanos, entrega el cariñoso saludo de nuestro hermano Sergio Maturana Godoy, sus ayudantes, también al cuerpo directivo de nuestra clase, La Florida, y también a cada uno que represente en nuestra clase, que se represente en aquel lugar. He sabido que han estado hermosos los servicios y espero muy pronto estar también participando de ellos. Doy gracias a Dios por todo lo que Él me da, por todos sus beneficios, mi hermano, y porque hasta el día de hoy puedo decir que Dios siempre ha estado guardando y bendiciendo nuestras vidas junto a mi familia. Ahora, mis hermanos, lo más importante es la palabra del Señor, lo que tiene el Señor preparado para hoy día en esta hora. Le pido al Señor que Él me revista de su gracia para dar lectura a su palabra, la cual se encuentra en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 en adelante, la cual le daremos lectura y lo haremos en el nombre del Señor. Voy a ponerme leer mejor. Dice el subtítulo, El buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A quien respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que el Señor me dé mucha gracia para poder hablar unos minutos de su palabra, que esta palabra es muy hermosa, porque esta palabra también un día llegó a nuestras vidas. El Señor nos habla en este pasaje de la misericordia, de la compasión que el hombre tiene que tener con su prójimo y también así con aquel que es más cercano y tal vez el que está más alejado de uno, en lo emocional o tal vez en algún problema que pueda haberse ocasionado. Siempre el hombre tiene que buscar la compasión que viene del amor de Dios a nuestra vida. Dice su palabra que, bueno, el buen samaritano, un hombre que pasó, después que habían pasado dos antes, menciona a un sacerdote y a un levita. Dice que pasaron ellos y viendo a este hombre que estaba botado en el camino, que había sido asaltado, dice que aquellos hombres, se habla de un sacerdote conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la ley de Dios, y también pasa un levita, también que era de la tribu de Leví, que era también un judío, que era israelita. Pasaron aquellos hombres y hicieron caso omiso de aquel varón que estaba botado, que había sido asaltado. Pero dice que pasó, dice, un samaritano, y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Y eso es lo grande de nuestro Señor, porque Él expresa y le habla a un pueblo, y a un pueblo que estaba enceguecido con sus ritos, con sus costumbres, de la manera que habitual que tenían de no juntarse entre samaritanos. Hoy en día podemos decir entre palestinos y judíos, no se pueden ver, así también como sirios y así también otros pueblos. Pero sin embargo, el Señor en aquel tiempo ya estaba mostrando que había que mirar un poco más allá de nuestro alrededor. Nuestra naturaleza humana, mis hermanos, desde pequeños venimos también con venimos engendrados en esta idea, mis hermanos, en nuestras vidas, siempre de juntarnos con los mejores, de apartarnos, de seleccionar. Siempre lo hacíamos también cuando jugábamos a la pelota, cuando nos elegíamos, siempre nos queríamos quedar con el mejor para nuestro equipo y a los más malos, a los peores, los dejábamos afuera incluso y también a veces siempre lo mandábamos a esperar afuera y el que al gol le decíamos puede entrar. Si usted se recuerda tal vez como niño, siempre queríamos jugar, siempre con los mejores, con aquel amigo que tenía más que otros, pero eh, teníamos esa discriminación en nuestra vida. Pero el Señor también así nos ha ido mostrando que durante también la vida del hombre a medida que va creciendo, y si no tiene un encuentro con el Señor, siempre va a ir seleccionando a sus amistades como los mejores y va a estar interesado siempre en buscar el beneficio propio que el de los demás. Por eso es que el Señor viene a romper estas reglas, mis hermanos, que llevamos como insertadas en nuestras vidas, pero cuando entra el Espíritu Santo de Dios, tiene que estar esta compasión, esta misericordia en el cristiano como un fruto más del Espíritu, porque se supone que el Espíritu tiene que vivir y velar en nuestras vidas. Tenemos que dejarlo crecer, crecer en gracia, en virtud y también en misericordia. Muchas veces no sacamos nada con llevarnos tanto material a nuestra mente, si no guardamos lo principal en nuestro corazón. Por eso es que el Señor en una parte lo describe y también lo dice en Santiago, en una parte, cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, porque el Señor, nuestro Dios, se hastió de aquello, mi hermano,
que por ir a pagar un pecado, una culpa, porque el hombre siempre ha tenido remordimiento de lo que hace, ¿cierto? Va a aquellos lugares, iban a presentar holocausto y pagaban su culpa, su pecado, habiendo herido tal vez a otros, no perdonándoles, iban y presentaban ofrenda al sacerdote y el sacerdote presentaba esa ofrenda en holocausto, en sacrificio y pagaba la expiación y quedaban limpios de conciencia, limpios de pecado, de acuerdo a la ley. Pero el Señor viene a romper esa parte en nuestras vidas. Viene a romper, mis hermanos, esa manera de pensar que tenía aquel pueblo, que muchas veces también a nosotros mismos se nos pega, y se nos pega esa parte cuando queremos lograr por medio de un sacrificio, de presentarnos delante de Dios honestamente y limpiarnos de toda conciencia, de toda impureza, presentarnos delante de Dios. Pero dice el Señor que sacrificio no quiere, sino que quiere misericordia. Por eso que tenemos que ver qué beneficios trae el tener misericordia, el tener compasión de los demás. Mira, hermano, yo recuerdo mi padre cuando llegó acá en el año 1957 a Santiago, estuvo arrendando en la población Los Nogales, en Veterano 79, en la casa de un hermano como soltero, joven, y llegaba tarde de los servicios porque él estaba en el cuerpo de jóvenes de nuestra iglesia, de la iglesia en Jotabeche, y aquellos años llegaban tarde, el día domingo, 11 de la noche, él contaba 10 de la noche, y tenía que llegar a prepararse el almuerzo para el día siguiente porque él tenía que salir a trabajar temprano, a primera hora en aquellos años, 6:30 de la mañana, y tenía que él prepararse el alimento. Pero dice que también él viene llegando y ve a un hombre en la calle que estaba con un colchón frazada amarrada en la calle y estaba calentándose en una fogata en aquella población. Y dice que el Espíritu de Dios lo mueve a misericordia. Y aquella es ese espíritu el mismo que tuvo el samaritano, el buen samaritano. Dice que le dice, devuélvete e invítalo a pasar aquella noche contigo a tu dormitorio. Entonces él se devolvió y lo invitó y aquel personaje lo increpó, le dijo, no te metas conmigo, ándate de aquí, prácticamente lo insultó, lo avergonzó. Pero sin embargo él se devolvió y dijo, bueno, ya como diciendo, ya hice todo lo que sentí en mi corazón, y el Espíritu de Dios una vez más le dice, devuélvete, insístele que se vaya a quedar y que pase la tarde, invítalo a tu pieza, aquella pieza donde él arrendaba. Mis hermanos, aquel hombre a duras penas accedió, pero mi padre dice que cumpliendo la voluntad del Señor, ¿cierto? Él lo invitó, pero al quedarse en aquel lugar, lo invitó también a participar de los servicios y también empezó a acompañarlo a los puntos aquellos años a la quinta normal. Es grande la bendición ¿cuál fue el beneficio? Porque él había sido un expresidiario, sin saberlo mi padre, dice que lo llevó y lo invitó. Pero ¿cuál fue la bendición? Que aquel hombre dice que encontró trabajo como junior en una empresa, que la empresa donde lo recomendaron, y dice que manejaba el dinero en efectivo y cheque, y esa confianza le dieron en aquella empresa. ¿Y cuál es la bendición más grande? Que a los años, contaba mi padre, que ya era un pastor, él había sido ungido pastor y hablaba siempre, mire, si el Espíritu de Dios no le hago caso, que hubiese sido de aquel varón, tal vez no hubiese seguido el camino, porque mi desobediencia tal vez había impedido de alguna manera que yo me hubiera ganado esa bendición, pero él se la ganó y accedió a obedecerle al Señor.
Es una hermosa bendición que Él guardó durante toda su vida. ¿Por qué? Por haberse contrañido con el dolor ajeno e invitarlo en aquellos años obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, siempre hay una bendición. Vemos la palabra del Señor como tal vez Pablo levanta cartas a Onésimo hablando de que se le perdonara, tal vez porque él también había sido un malhechor y el Señor lo había restaurado. Entonces manda cartas para que lo pudieran aceptar y siendo así fue grandemente bendecido. Así también lo hizo con Marco, que más adelante escribir estos pasajes también bíblicos. En su juventud se portó mal, pero cuando fue tarde, esa de edad, ya el Señor había restaurado aquella vida. Por eso, mis hermanos, siempre tenemos que estar siguiendo esta voluntad del Señor en nuestros corazones, tratando de hacer lo mejor para nuestro prójimo. Así también el Señor bendecirá a nuestras vidas. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque no sabemos lo que hay detrás de la compasión, mis hermanos, porque la compasión tiene una recompensa mayor. Lo dice el apóstol Santiago, mis hermanos, que dice volver, que el que hace volver al pecador del error, dice que salvará su alma de muerte, ¿cierto? Y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que muchas veces el pueblo no entendía esto, porque iba a presentar sacrificio para poder recibir perdón de pecado. Pero sin embargo el apóstol Santiago en el Evangelio que predicaba contaba que aquel que hace volver al pecador del error dice que también salvará su alma de la muerte y también cubrirá multitud de pecados. Por eso, mi hermano, uno no tiene que confundirse en buscar lo más fácil, porque buscar la misericordia, buscar la piedad, buscar la compasión, dice que tiene más beneficios, porque muchas veces hemos soportado, tal vez nos han ofendido en las congregaciones, pero sin embargo, como decía un hermano, debe ser así, Señor. Así un oficial que conocí, un anciano, decía él que los hijos de unos hermanos lo venían a increpar y le decían groserías, pero sin embargo él decía así, en su sentir hacia adentro, le conversaba al Señor y le decía, debe ser así, Señor, debo ser tal vez como ellos dicen. Por eso, mis hermanos, que primeramente para tener compasión, tenemos que presentarnos y mirarnos nosotros mismos, lo que hizo Dios con nosotros, que nosotros, ¿qué es lo que merecíamos? ¿Acaso merecíamos el perdón? Merecíamos, éramos merecedores de perdón, de ser bendecidos con la vida eterna, con la salvación. No teníamos derecho a nada. Mis hermanos, ¿saben lo que merecíamos? Merecíamos la muerte, porque éramos transgresores de la ley. Pero sin embargo, Dios nos perdonó por amor a su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que Él dice en su palabra, así como yo también os perdono, vosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a aquellos que también nos han transgredido de alguna manera, nos han avergonzado, deshonrado. Mis hermanos, hay mejor recompensa en perdonar, en tener compasión, en tener misericordia, porque no es tan solamente de labio que uno tiene que hacerlo, sino que también tiene que ejercitarlo. Si hoy día tal vez no puedo hacerlo, tengo que decir, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, a tener misericordia, a ser compasivo. Así Dios también se agradará de nosotros y también nosotros podemos también encontrar recompensa de parte del Señor. Dice que este hombre fue movido a misericordia, un samaritano, un hombre que no era israelita, que no era judío, que no había sido enseñado con la ley de Dios del judaísmo,
sino que era un samaritano, no era del pueblo de Dios. Pero sin embargo, él tuvo más misericordia que aquellos dos que habían sido nacidos y criados. Por eso el cuidado que tenemos que tener no es como aquel mayordomo malvado, aquel administrador malvado, siervo malvado, que cuando dice que en su palabra, en un pasaje, como lo da como enseñanza el Señor, dice que eh, su rey, el rey lo manda a pedirle cuentas de todos los bienes del rey, y aquel mayordomo se había malgastado y había malgastado, derrochado, dice, los bienes del rey. Pero sin embargo, el rey lo castiga y lo iba a echar a la cárcel hasta que pagara lo último. Pero sin embargo, él lloró, le rogó, le dijo: Señor, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Y el rey dice que le perdonó. Y más adelante dice que salió aquel siervo afuera de aquel lugar y se encontró con unos consiervos que también le debían plata, pero a él. Y dice que se acercó a ellos y le empezó a hostigar para que le pagaran, para que pagaran hasta el último peso, y los fue y los encaró y los llevó a los tribunales y los mandó a la cárcel a aquellos consiervos de ellos. Mire qué delicado es, mi hermano. Y se enteró aquel rey y lo mandó a llamar de nuevo y le dijo: tú me rogaste para que te perdonara y te perdoné la deuda, te perdoné lo que me debías y no hice ningún mal contigo, pero sin embargo tú hiciste lo contrario, porque habiendo repetido lo mismo que yo hice contigo, hiciste lo contrario y llevaste a la cárcel a aquellos que también te debían, en vez de haberles dado tal vez un plazo, haber tenido más misericordia que... Por eso el cuidado que tenemos que tener, que así como Cristo también nos perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar, a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. En la iglesia, en las congregaciones, no podemos estar con raíces de amargura, que no, que yo no me junto con aquel, que no, yo no comparto con él porque no lo paso. Eso tenemos que matarlo, tenemos que enterrarlo, tenemos que dejarlo afuera de nuestra vida espiritual y sacarlo para que solamente reine el perdón y el amor. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho ofensa dentro de nuestras propias congregaciones. Esa es la enseñanza que quiere el Señor entregar hoy día. Si yo en algún momento alguien me pasó a llevar y por ese mal disgusto que yo tuve, no lo paso más porque me cayó mal, y entiendo de esa manera que no voy a juntarme nunca más con él o que no lo voy a pasar. Mire, hermano, el Señor hoy día nos manda a tener misericordia, porque Él también va a pasar la cuenta, porque nos va a decir: y así como yo tuve misericordia de ti, quiero que también tú tengas misericordia de tu prójimo. Así es el Evangelio. Por eso, mi hermano, que el Señor primeramente me ayude a mí a perdonar, que me ayude a mí a seguir adelante, a limpiar mi mente, mi corazón, y a perdonar de corazón, que saque esas raíces de amargura de mi vida que vienen a entorpecer la gloria del Señor. Y veremos, mi hermano, que recibiremos beneficio de parte del Señor, y el beneficio mayor es que voy a salvar mi alma de la muerte, ¿cierto? Como dice el apóstol Santiago, y también voy a cubrir multitud de pecados, mi hermano. Que el Señor nos ayude y nos guarde en este mensaje. Mire, sacaba un texto y decía así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En Lucas capítulo 6, versículo 37. Qué hermosa enseñanza nos da el Señor en su palabra, en sus evangelios, para poder seguir adelante, mi hermano. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que Él me da, porque Él es grande y misericordioso. Me ha guardado
me ha librado de accidentes, de peligro, me ha librado de la muerte, tanto en la carretera como en el hogar. He estado haciendo trabajo en mi hogar y agradezco al Señor porque Él me ha librado de la muerte, me ha librado de peligro, porque la presencia de su Espíritu me da gozo, porque cuando canto le canto a Él con gozo, con alegría, tal vez en la ducha, en el automóvil, gozándome con el Señor, porque su palabra a mí me habla al corazón, porque cuando digo yo y me miro, quería recibir el perdón, si yo merecía a mi hermano la muerte solamente. ¿Por qué? Porque había transgredido la ley del Señor, su misericordia, sus caminos, pero merecía la muerte, mas Él tuvo misericordia de mí y me dio vida y me ha dado vida en abundancia. Agradezco a mi Dios primeramente por todos estos beneficios, mi hermano, y a mi Dios que me dio esta oportunidad. Para Él la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Ahora, mis hermanos, por su palabra vamos a darle gracias al Señor. Y también si hay algún hermano que se encuentra enfermo, mi hermano Sergio Sepúlveda, él se encuentra, supe que iba al hospital y esperando que él se encuentre bien en este momento en el lugar donde esté, que esté bajo la mano poderosa del Señor, guardado bajo esta mano bendita. Para mi Dios, honra y gloria desde ahora y para siempre. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Padre mío celestial, en esta hora te agradezco por la oportunidad que usted nos ha dado del mensaje de su palabra. Usted, Señor, fue el buen samaritano que nos vio tirado en el camino y nos llevó en su cabalgadura. Curó nuestras heridas, Señor, curó nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos hizo, Señor, descansar en aquel mesón. Y donde dice su palabra que le pagó a aquel mesonero hasta cuando usted viniera otra vez y viniera de vuelta. Padre Santo, bendiga esta palabra en nuestros corazones, que usemos, mi Dios, de la misericordia que usted tuvo también con nosotros, de la compasión, Señor, que usted tuvo con nosotros, porque usted fue el bien mayor, el ejemplo mayor de todo esto, porque recibió lo oprobio, Señor, la hipocresía de los demás, fue traicionado por sus discípulos, Señor, pero a todos usted amó y perdonó, porque usted es amor y misericordia. Gracias, Padre Santo, gracias por haberte conocido. Padre, confirma tu palabra en nuestros corazones. Ahora, mi Dios bendito, también te presentamos a mis hermanos que están enfermos, que están atribulados, agobiados. Bendícelos con el espíritu de sanidad. Banda, Señor, a aquellos lugares para que puedan, Señor, recuperarse y estar una vez más glorificando tu santo nombre. Te lo rogamos, mi Dios bendito, y siempre estaremos bajo tu mano, sobre tu voluntad poderosa. Y esa voluntad es llena de amor y llena de misericordia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.